Hola de nuevo, vamos a ver con esta última parte ya lo que nos resta del tema 6. En el vídeo anterior hemos estado explicando la meiosis con sus etapas, ¿vale? La forma de funcionar, y lo que vamos a ver ahora es el significado biológico de la meiosis, es decir, el porqué de esa meiosis. Vale, os muestro el libro de texto y... A ver, un segundo. Ahora sí, os muestro el libro de texto y comenzamos. Vale. Bien, importancia biológica de la meiosis. Bueno, aquí vamos a ver 4 párrafos a la izquierda y un dibujo a la derecha. En ese dibujo, que de hecho después tiene una serie de preguntitas, lo que estamos viendo es básicamente lo que sucede en la meiosis, ¿vale? Bueno, entonces, lo primero que nos dice en este párrafo es que la meiosis es exclusiva de células eucariotas, ¿vale? Y en concreto, dentro de las células eucariotas solamente la van a realizar las células sexuales, ¿vale? Esas células que vamos a llamar células reproductoras o células sexuales. Como consecuencia, recordad que se obtenían 4 células que eran haploides, y entonces estas células haploides pueden o ser gametos, como pasaría en nuestro caso, o ser esporas. Por ejemplo, hay muchos hongos que fabrican por meiosis esporas, ¿vale? Se llaman meiosporas y es una forma de reproducción sexual que tienen los hongos, ¿vale? Pero bueno, en nuestro caso, que es el que nos interesa, a partir de una célula diploide, ¿vale? Una célula sexual diploide, vamos a originar 4 células haploides que son gametos. Este proceso, como dice en el segundo párrafo, es imprescindible para los organismos que nos reproducimos sexualmente. ¿Por qué? Porque es una manera de mantener constante el número de cromosomas. Pensad que nosotros partimos de una célula que tiene 46 cromosomas, 23 parejas, 23 del padre y 23 de la madre. Si esa célula se dividiera por mitosis para originar gametos, ¿qué es lo que pasaría? Que tendríamos, a partir de una célula de 46 cromosomas, 23 y 23, tendríamos 2 células exactamente iguales, con 46 y 46. Cuando una de esas células se uniera con otra célula, tendríamos 46 cromosomas de un gameto y 46 cromosomas de otro, con lo cual esa siguiente generación ya tendría 92 cromosomas en vez de 46. Pero es que cuando esa generación, si fuera viable, se reprodujera, generaría individuos con el doble de material genético, ¿vale? 90, 90, 180, 100, serían 192 cromosomas, y así con cada siguiente generación se irían duplicando. Entonces nosotros lo que necesitamos es que si nosotros tenemos 46 cromosomas y queremos generar individuos con 46 cromosomas, nuestros gametos tienen que tener obligatoriamente la mitad, tienen que tener 23, ¿vale? Entonces, la meiosis lo que produce es una reducción cromosómica, ¿vale? Pero no basta con que se produzca una reducción cromosómica, ¿vale? Como veis aquí en negrita aparece el término recombinación genética o entrecruzamiento, o como vimos en el vídeo este en inglés que se llama crossing over, ¿vale? Pues la importancia que tiene la meiosis es que cuando se produce esa división y esos cromosomas se van repartiendo, previo a que se repartan, los cromosomas intercambian fragmentos, ¿vale? No cualquier cromosoma con cualquier cromosoma, sino cada cromosoma con su homólogo. Recordad que cuando hablo de cromosomas homólogos me refiero, pues por ejemplo, al cromosoma 1 del padre con el cromosoma 1 de la madre, ¿vale? No intercambian fragmentos el cromosoma 1 con el cromosoma 7 y el 5 con el 9, no, ¿vale? Eso no se puede hacer, ¿de acuerdo? Es decir, el entrecruzamiento o recombinación genética se produce solo entre cromosomas homólogos. ¿Qué conseguimos con esto? Que las células que se generen son todas diferentes entre ellas. Es decir, por ejemplo, en el caso del ser humano, con la mujer se nota menos porque el número de gametos es mucho menor, ¿vale? Pero en el caso del hombre, cuando se produce una eyaculación y hay unos 300 millones de espermatozoides, cada uno de esos espermatozoides es distinto a los demás, porque cada uno de esos espermatozoides viene de una meiosis en la cual, al azar, los cromosomas homólogos han estado intercambiando fragmentos de ADN, ¿vale? Entonces, claro, si cada espermatozoide es distinto, pues lógicamente cuando se junte con el óvulo, pues va a generar un individuo diferente dependiendo de qué espermatozoide sea
el que se ha unido. Digo que en el caso de los óvulos es diferente porque en el caso de la mujer mensualmente madura un solo óvulo, en ocasiones dos, ¿vale? O más, y por eso tenemos los mellizos y tal, pero que al final el óvulo es el que es y son el resto de espermatozoides los que terminan de, digamos, de combinar y de hacer definitiva esa mezcla, ¿vale? De cromosomas. Bien, ¿qué más os puedo contar? Bueno, esto es un poco el fundamento. Ahora lo que viene en el apartado aquí abajo, en el de cómo se forman los gametos, o como se suele decir, gametogénesis, lo que nos explica es la meiosis, pero adaptada al espermatozoide y adaptada al óvulo, porque no es exactamente igual. Sí que tienen una parte, digamos, general, que es la que viene aquí en el primer párrafo, ¿vale? Y es que, bueno, pues en nuestro caso, los gametos se forman en las gónadas, ¿vale? Las gónadas, que en el caso del hombre es el testículo, en el caso de la mujer son los ovarios. ¿Qué es lo que hay dentro de esas gónadas? Pues dentro de esas gónadas van a estar lo que se llaman las gametogonias. Son las células formadoras de gametos. Esas células son diploides, pero al sufrir la meiosis generarán las 4 haploides, ¿vale? En el caso de los individuos de sexo masculino, esa gametogénesis se denomina espermatogénesis. ¿Dónde sucede? Sucede en los testículos. Cada célula madre que es diploide, por meiosis, genera 4 células haploides que después sufren un proceso de diferenciación, originando 4 gametos masculinos. De esos 4 gametos masculinos, 2 de esos espermatozoides llevarán un cromosoma X y otros 2 llevarán el cromosoma Y, ¿vale? Pensad que el sexo del nuevo individuo lo determina el espermatozoide, porque en el caso del óvulo, todos como cromosoma sexual van a llevar el cromosoma X, pero en el caso del espermatozoide hay un 50% de probabilidad de que sea X o un 50% de que sea Y. Si la unión final es X con X, saldrá un individuo de sexo femenino. Si tenemos la unión de X con Y, saldrá un individuo de sexo masculino. No es posible que salga Y con Y porque ningún óvulo tiene un cromosoma Y, ¿vale? Si miramos ahora en un segundo, a ver que os lo muestro, espermatogénesis por aquí, oculto el libro de texto, vale. Si miramos por aquí, a ver un segundo que me centre yo, este es, bien, fijaos que tenemos nuestra espermatogonia, ¿vale? En el que podemos observar que, bueno, nos han dibujado solo 2 cromosomas y lo diferenciamos por el color, ¿vale? Que es diploide. Esta espermatogonia, por una etapa de crecimiento, se transforma en espermatocito primario o espermatocito de primer orden, y este espermatocito es el que va a sufrir la meiosis. Fijaos que aquí tenemos una primera división meiótica, donde pasan a denominarse espermatocitos de segundo orden, y después, al culminar la segunda división meiótica, ¿vale?, vemos que ya no tenemos 2, sino que tenemos 4, y que ahora se van a denominar espermátidas. Una espermátida se diferencia de un espermatozoide en que es inmadura. Esa espermátida, a continuación, tiene que crecer simplemente, y en cuanto crece, pues ya tiene la forma típica, ¿vale? Tiene la cabeza con el acrosoma aquí en la punta, en esta estructura de aquí detrás, que es donde están todas las mitocondrias para suministrar la energía necesaria, y finalmente con el flagelo, ¿vale? Lo que nos interesa de la meiosis es que, si os dais cuenta, hemos generado 4 células haploides a partir de una diploide, y si además miráis y os fijáis en el color, veréis que los cromosomas que tenemos aquí no son iguales, ¿vale? ¿Por qué? Porque se ha producido aquí un entrecruzamiento, ¿vale?, en el principio de la primera división meiótica, ¿vale? Con lo cual, cada uno de estos espermatozoides son distintos cromosómicamente unos de otros. Unos portarán cromosoma X, otros portarán cromosoma Y. Y el resto de cromosomas, además, también van a estar entrecruzados al azar, ¿vale? Si nos vamos al caso de los óvulos, vamos a ver un segundo. Os muestro libro de texto, ocultamos esto, vale, aquí lo tenemos, perfecto. Si nos vamos al caso de los óvulos, el proceso se denomina ovogénesis.
¿vale? Sucede en los ovarios, que es la gónada femenina, y después, en este caso, cada célula madre diploide, la ovogonia, por meiosis origina 4 células, pero en este caso no son 4 óvulos, ¿vale? Como ya comenté en otro momento. Vamos a tener un gameto femenino, que le llamaremos óvulo, ¿vale? Que es el que recibe casi todo el citoplasma, es decir, vamos a tener 4 células donde una es muy grande y las otras 3 son muy pequeñas. A las otras 3 se les llama cuerpos polares o corpúsculos polares. Y esas 3 no son, ¿cómo se dice?, viables a nivel reproductivo. Es decir, esas 3 células, muchas veces preguntáis, ¿y qué pasa con esas células? Bueno, pues esas células degeneran, se destruyen y se reabsorben. Recordad que el cuerpo humano lo reutiliza todo, ¿vale? Diferencia fundamental, la última línea que veis aquí. Todos los óvulos llevan cromosoma X, ¿vale? Porque la célula madre que los originó solo tenía cromosomas X. Y si miramos esto mismo con el diagrama, igual que el de antes, pero en el caso del óvulo, ¿vale? Pues lo que vamos a ver es básicamente muy similar. Partimos de un ovocito, bueno, se puede decir oocito, como viene aquí, con 2 O's, o con una V en medio, ¿vale? Oocito o también ovocito. Tenemos un ovocito primario que crece y madura y entonces ya va a generar la meiosis. Este ovocito primario se divide una vez meióticamente, ¿vale? Da lugar a 2 células, fijaos que ya las han dibujado de tamaño diferente, ¿ok? Y después ahora cada una de estas se vuelve a dividir, hace la segunda división meiótica y originan las 4 células finales, de las que las 3 de la derecha se llaman corpúsculos polares y no son viables, mientras que la de la izquierda recibe pues prácticamente todo, bueno, de contenido genético es haploide, igual que las otras 3, pero tiene mucho más citoplasma, porque recordad que el óvulo es grande porque necesita tener muchas sustancias de reserva, ¿vale? Entonces, por eso tiene de las 4 que se forman, el óvulo es el que recibe mayor cantidad de citoplasma, ¿vale? Y bueno, con esto tendríamos visto el significado de la meiosis. Al final, recordad que gracias a la meiosis, el contenido genético de los individuos es diferente, ¿vale? Y esa variabilidad, como veremos en los temas siguientes de evolución y tal, es la que hace que nuestra capacidad de adaptarnos a los cambios en el medio sea mucho mejor, ¿vale? Y esa variabilidad es la que hace que nosotros nos podamos parecer a nuestros hermanos o hermanas, pero no seamos copias, ¿vale? Y eso se debe a que cada uno de los gametos es diferente a los demás, ¿vale? Bueno, pues con esto acabamos la teoría de este tema 6 y ya nos vemos en el siguiente. Venga, un saludo a todos, hasta luego.